Buenos días, estudiantes de Política Global. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y como parte de esta coyuntura mundial que nos afecta a cada uno de nosotros, intentaré darle continuidad a nuestro ejercicio académico desde la virtualidad. De antemano les solicito disculpas a cada uno de ustedes por las interrupciones que se llegaran a presentar en este ejercicio de clase, ya sea por mis propios errores o ya sea por interrupciones externas a este ejercicio. Retomando, uno de los conceptos claves dentro de la interpretación de derechos humanos está el concepto de justicia. Hay que recordar que el Bachillerato Internacional presenta desde su guía una definición inicial del concepto de justicia. En este orden de ideas, el Bachillerato Internacional lo define de la siguiente manera. Existen diferentes interpretaciones del concepto de justicia. A menudo está estrechamente relacionado con la idea de equidad y con que los individuos deben obtener lo que merecen, aunque también existen debates sobre lo que significa merecer algo. Un camino es abordar la justicia desde la idea de los derechos y de lo que los individuos pueden esperar legítimamente unos de otros o de su gobierno. La parte que está subrayada en rojo me es importante a la hora de entender esas conexiones que se pueden presentar entre derechos e individuos, derechos y gobiernos, y sobre todo entre justicia, derechos y gobiernos. Me tiende puentes hacia formas de agenciar la justicia por parte de los gobiernos, como son las cartas constitucionales o diferentes instituciones, ya sean nacionales o intergubernamentales, que puedan brindar un ejercicio de justicia a través de los derechos. Continúo. Algunos teóricos también pueden argumentar que la igualdad, no solo en los procedimientos y las instituciones de una sociedad, sino también con respecto a la capacidad o los resultados de bienestar, es necesario para que se haga justicia. Tratando de realizar una explicación y un análisis de esta última parte, nos conecta el concepto de justicia con el bienestar que pueden brindar las instituciones, inclusive los procedimientos, que son claves también para entender otra visión de la justicia. Me dirijo a la segunda parte de la presentación, en donde encontramos una conexión entre la justicia, los derechos y su aplicación. Entonces dice que la justicia es el concepto concerniente al trato justo, generalmente basado en un conjunto de leyes acordadas y aceptadas que se aplican de manera igualitaria, universal y con el derecho total a un juicio justo. En este punto ya digamos que hay un desglose o una conexión más directa con la conexión de justicia y los gobiernos y las leyes. Es decir, las leyes se acuerdan legítimamente a través de la representación que puede presentar la democracia representativa liberal, en este caso una democracia occidental. Y también acá hay una conexión con la igualdad y la universalidad de los derechos, en donde estos deben ser aplicados de manera justa por los diferentes entes. Completando esta definición, voy al punto número 3, en donde se dice que los derechos humanos, cuando están debidamente codificados y protegidos, son una parte esencial del sistema de justicia efectivo y justo. En este punto es relevante tener presente que la codificación hace relación a escritos en forma legal y acordada por el Estado o una organización internacional. En los diferentes países del mundo existen una serie de leyes y estas leyes se organizan en códigos y en ese orden de idea facilita la administración de justicia. Un país que tenga codificado, distribuido, sistematizado sus derechos a través
de los códigos se entendería que facilitaría un sistema de justicia efectivo y justo. Siguiendo con la explicación del punto número 3, si bien no existe una definición fija, la justicia implica imparcialidad e igualdad de trato a través de un concepto como el Estado de Derecho, que en una de sus definiciones que se trabajaron desde sociales y competencias, ese Estado de Derecho también se puede entender como el imperio de la ley. Digamos que un primer acercamiento a esta definición de imperio de la ley es que nadie puede estar por encima de la ley, nadie puede estar por encima de la ley, ningún hombre puede sobrepasar la ley, porque la ley es la construcción de la sociedad y nadie puede estar por encima de esa sociedad, nadie puede estar encima de ese estado social de derecho, nadie puede estar por encima de la voluntad general. Una de las primeras interpretaciones proviene de Aristóteles, quien dijo que es mejor que la ley gobierne que cualquiera de los ciudadanos, ya que incluso los guardianes de las leyes obedecen a las leyes. Es de recordar que el Estado de Derecho o Estado Social de Derecho, en el caso colombiano, Estado Social de Derecho que nace con la Constitución del 91 o su definición en inglés, Rule of Law, es un concepto que nadie, incluido el gobierno, está por encima de la ley y que un Estado en última instancia está gobernado solo por lo que es legal. Aquí ya vamos haciendo una serie de conexiones entre justicia, derecho, gobiernos, legalidad y estados de derecho. Retomando el punto número 4 de esta presentación, se comenta que se suele acordar entre todos que el Estado de Derecho se compromete con los siguientes principios que constituyen las características centrales de un sistema de justicia eficaz y justo. Importantísimo, el Estado de Derecho tiene unas características para que su sistema de justicia sea eficaz y justo. Entonces, para que un sistema de justicia sea eficaz y justo, debe haber un gobierno de la ley suprema. Esto quiere decir, y retomando acá el punto número 5, es que nadie está por encima de la ley, especialmente aquellos en oposiciones de poder, en posiciones de poder. Los presidentes, primeros ministros y gobiernos deben cumplir la ley, incluidas las leyes de los derechos humanos, de acuerdo con el concepto del imperio de la ley, Estado de Derecho. Es literalmente la ley es la norma suprema. Es de recordar que en el caso colombiano, por ejemplo, es la Corte Suprema de Justicia la que se encarga de juzgar a nuestros administradores del Estado, primeros ministros, ministros, presidentes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué significa? Pues en el caso de Colombia significa que en ese Estado de social de derecho hay una serie de instrumentos jurídicos que se encargan de hacer justicia a través de la división de poderes. Recuérdenlo, Corte Suprema de Justicia en el caso colombiano juzga a las personas que administran nuestro Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie, ni siquiera el presidente, puede estar por encima de la ley, ni siquiera en los estados o en los momentos de crisis. Otro punto clave para la aplicación de un sistema de justicia eficaz y justo dentro de la idea del Estado de Derecho, Estado Social de Derecho, es la aplicación de la ley en completa independencia. Y comenta el punto número 6, el derecho a un juicio justo. La ley debe ser aplicada e interpretada de manera justa por tribunales y jueces totalmente independientes. La ley no debe ser aplicada arbitrariamente por los gobiernos. Los acusados de delitos deben tener derecho a defenderse en un tribunal de justicia, en diferentes cortes. Lo importante aquí es la total independencia de la justicia
de los gobiernos de turno. Hay que entender que los gobiernos tienen posiciones políticas, tienen posiciones ideológicas que hacen que tengan intereses. Una posición política directamente tiene una conexión con una serie de intereses. En ese orden de ideas y entendiendo la conformación del Estado moderno, es clave saber que la separación de poderes muestra precisamente eso, la total independencia de algunos elementos de esa administración estatal. Y en este orden de ideas los jueces, los encargados de ejercer la justicia deben ser completamente despolitizados. Porque ¿qué sucede? Sucede que si hay jueces o hay tribunales de justicia o hay un sistema que ejerza la ley con una idea política, pues los juicios no van a ser justos. Los juicios van a tener un desnivel. Digamos que esto se presentó, o un ejemplo histórico, fue lo que sucedió después de la Revolución Rusa, en donde todo el sistema fue permeado por el Partido Comunista y a la hora de ejercer juicios, estos juicios fueron completamente políticos y no fueron juicios justos. Entonces, lo primero que hay que salvar dentro de un ejercicio democrático es la independencia de la justicia. Eventualmente puede ser reiterativo, pero sigo en esta línea de análisis demostrando que todos bajo el mismo manto, bajo la misma organización, bajo las mismas leyes. En este punto conecto con el numeral 7, que es un complemento, que es una explicación de las características centrales de lo que debe ser un sistema de justicia eficaz y justo. Y dice, todos están sujetos a la misma ley aplicada a todos los ciudadanos por igual. La ley no se aplica de manera inconsistente, es decir, que algunos pueden escapar de la justicia y otros no. La ley debe ser consistente, las nuevas leyes no pueden ser inventadas arbitrariamente. Entonces, un punto clave es que la justicia debe ser abarcadora para todos los ciudadanos. O sea, acá la justicia no puede discriminar por clases, la justicia no puede discriminar por tendencias, por características económicas. Debe ser una justicia que sea para todos los ciudadanos. En el contexto colombiano, digamos que muchas veces se reza que la justicia solamente es para los de Ruana, y digamos que eso es un debate que podemos realizar más adelante, en donde se ve que algunas personas con mucho poder económico pueden librarse de la justicia, pero digamos que eso va conectado con nuestra historia endémica de corrupción. Digamos que el ejercicio es tenerlo presente para evitarlo e intentar ser buenos ciudadanos desde lo legal, conectando lo legal como el ejercicio de respeto a nuestro sistema de justicia, si sea un sistema de justicia un eh, poco fuerte dentro de nuestro sistema político colombiano, pero nosotros como ciudadanos del mundo y como ciudadanos que estamos recibiendo una educación privilegiada, pues intentaremos cambiarlo. Ya para cerrar esta presentación inicial, esta presentación virtual, esta primera gran presentación con sus virtudes y defectos, retomaré el punto número 8 que habla sobre los derechos y sobre todo los derechos agenciados por ese Estado de Derecho. Y dice, para que los derechos humanos se respeten adecuadamente, los gobiernos de turno o aquellos que se encuentran en el poder deben estar sujetos, sometidos al Estado de Derecho, entendiendo que ese Estado de Derecho es un Estado de Derecho legítimo, un Estado de Derecho que se construye a partir de ese poder soberano que recae en cada uno de los individuos, en donde
definitivamente se debe liderar los ejercicios de justicia. Lo expuesto anteriormente es un principio vital desde que los gobiernos son los más potenciales violadores de derechos humanos, debido a que estos en el poder tienen la posibilidad de evadir investigaciones y juicios, ya sea mediante la intimidación de jueces o simplemente ignorando o bloqueando una protección efectiva a los derechos humanos. Esta parte final es concluyente en la medida que nos muestra que los gobiernos pasan. Hay que recordar que una cosa es el Estado y otra cosa son los gobiernos. Los gobiernos se renuevan, en nuestro caso, cada 4 años, y los gobiernos o el gobierno de turno que llegue debe someterse al Estado de Derecho representado en los códigos, en las constituciones, en la tradición, y que el gobernante que llegue a cambiar ese Estado de Derecho es un gobernante que potencialmente puede violar los derechos humanos. Entonces, para sintetizarlo, un Estado de Derecho que se mantenga, que sea estructurado, que sea legitimado, es un Estado que ante cualquier gobierno se evitará la violación de derechos humanos. Cuando llega un gobierno de turno, también llega una forma de poder. Cuando llega un gobierno de turno, llega una forma de pensar. Muchas de ellas, o algunas de ellas son justas, otras no tanto. En ese orden de ideas, sí, vuelvo y repito, el Estado de Derecho es fuerte, estructurado, se evitará al máximo la violación de derechos humanos. Como parte del ejercicio, nosotros realizamos una serie de construcción de argumentos y contraargumentos, en donde muchos de ustedes lograron unas muy buenas notas con base a una presentación, una charla TED de Kimberly Mosley. Y digamos que esto nos da pie para continuar en la segunda presentación virtual. Este fue mi primer ejercicio virtual, espero que sea de gran ayuda a la hora de conectar con los siguientes conceptos y me permite iniciar. Hay que recordar que iniciar es la mitad de todo y tratar de romper el hielo de la virtualidad es importante en estos momentos de crisis mundial. Un gran abrazo, queridos estudiantes. Espero que nos veamos pronto, ya sea virtual o ya sea directamente aquí en la institución. Un gran abrazo.